La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Ágora, el diálogo como ventana hacia el pensamiento. Y bienvenidos a un viernes más aquí en Ágora Radio. Y pues aquí estamos sus conductores, insisto, sus no tan favoritos. Y hoy no logramos que luego no entra a la cabina. Así que damos la bienvenida a nuestro compañero Ricardo. Desde ayer me llueve, güey. Cuéntanos, Ricardo, ¿cómo te fue? A mí mejor que a ti. A mí sí no me agarró la lluvia. Sí, bueno. Yo estaba en mi casa cuando empezó a llover, así que no me importó. La ropa. La ropa. Ay, la ropa. Bueno, Di hola. Hola, buenas tardes. Oh, sí, sobre todo tú, güey. Claro. Sobre todo en este programa es Hay que imperativo. agradecerles a los compañeros, a Germán que va entrando, quién sabe a qué, a Quetzali por dar la entrada, Bueno, hola. al señor Galindo porque hoy sí vino, y pues a la compañera, era tu colega, preséntala, Marichuy. Marichuy, que nos está haciendo el favor de manipular las máquinas para el internet. ¿El máquinas para internet? Sí. Muy Es bien. que tú Soy en tu yo. rancho. Bueno, no, perdón, es que en mi rancho esas cosas no se llaman así. Bueno, sí. En Trajomulco. Todavía hay señales de humo por WhatsApp. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de John Dewey o Dewey. Dewey, ¿no? Yo lo escuché Dewey. más. Bueno, escuché las dos pronunciaciones. Yo creo que más bien depende de dónde lo pronuncien, ¿no? Depende del nopal con que se pronuncie. Sí. Bueno, John Dewey o John Dewey. Bueno, es uno de los alabados por Bertrand Russell. Y miren que pues el señor Russell pues no era de alabar a cualquiera, ¿no? Generalmente a Dewey le vamos a encontrar temas que implican la estética, la ética, la filosofía, la política, la biología, la pedagogía, La psicología. la psicología, según el compañero Camacho, con datos contundentes como siempre. Eso siempre se agradece, compañero. ¿Nos va a traer un dato curioso del psicólogo de John Dewey? Creo que es una mala investigación. Le gustaban las piedras. No, Bueno. no sé. Y bueno, vamos a encontrar, al menos dentro de la especialización que se considera 100% o puramente filosófica, temas como la experiencia, la conciencia, precariedad y riesgo de la existencia. Vamos también a encontrar teoría de la investigación, sentido común, algunos trabajos sobre filosofía de la ciencia, teoría de los valores y pues obviamente la democracia, ¿no? Como verán, pues todo este cúmulo de temas implica como el ramo general de John, ¿no? Ya le voy a decir mejor John, güey, es más fácil. John Rambo. Sí, estos temas implican obviamente toda la rama de investigación del señor John, pero a final de cuentas, al menos en lo que concierne a mí, y es porque es lo único que he leído, me voy a concentrar en términos de experiencia que implican la conciencia y también el tema de lo precario y la existencia por sí misma, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar respecto a la experiencia y no se reduce a la conciencia? Bueno, para empezar, dentro de la experiencia de los sujetos, obviamente encontramos una vida que estamos demarcando en términos regulares denominados como conceptos. A final de cuentas usamos toda esta palabrería para decir algo y significar algo, ¿no? Pero al menos con Dewey aquí se puede introducir un poco de escepticismo, un escepticismo más o menos ligero, porque para él el concepto en sí mismo no representa la existencia. Por ejemplo, se puede decir que alguien tiene en este caso chancros o vamos a ponerle sarampión. Pero a final de cuentas el concepto no significa nada para el sujeto porque no son su tema de investigación, pues. Y a final de cuentas, si no es su tema de investigación, lo que implica tener sarampión, a final de cuentas, no está comprendido en el concepto.
más bien lo que comprende el sujeto que porta el sarampión, pues es a final de cuentas lo que implica dentro de su propia... su propio contexto. Su propio contexto, ¿no? Es más que nada a nivel orgánico se refiere, ¿no? Tú sientes, no sé, quizá fiebre, cuestiones que impliquen tener el sarampión, pero al final de cuentas, si el doctor te dice que padeces esa enfermedad, pues no implica que te esté comprendiendo de lleno, pues se está comprendiendo el médico. En este caso quiero pensar que cuando tienes una enfermedad vas al médico, lo comprende también bajo su propia existencia. El médico cree que cuando te dice o te termina con algún con alguna algún enfermedad, diagnóstico, te diagnostica lo que vayas a tener o lo que te vaya a salir, lo hace desde su propia experiencia, desde su propia educación, que tiene que ver también con los círculos sociales donde el sujeto está desarrollando. Entonces el problema de la experiencia ya no se trata sino más bien de un problema de la naturaleza por sí misma. Y lo curioso con Dewey, y aquí ya donde entra el tema de lo precario, es que la naturaleza en sí misma ofrece un sujeto que tiene su propia naturaleza independiente, capaz de modificarse a sí mismo y de modificar a la naturaleza misma. No se trata simplemente de hablar de una onda pragmática, porque de hecho a Dewey le gustaba denominar su postura como instrumentalismo. No porque tenga tintes prácticos es totalmente práctico. Vamos a encontrar también que usa conceptos metafísicos, lo que le permite problematizar el valor de la existencia, y problematiza el valor de la existencia más que nada porque es de esa vertiente que empieza a señalar que lo que se denomina como filosofía práctica o filosofía de la empiria está determinando lo verdadero como aquello que es benéfico, pero determina como lo provechoso para algo, para lo que sea. Eso es verdadero. Pero Dewey al menos protesta en su discurso filosófico que hay que reconocer también las limitaciones que tiene esa propia naturaleza, hay que reconocer el error como parte del conocimiento y no abandonarlo, ¿no? A final de cuentas va a decir obviamente que la existencia en el empirismo se va a reducir solamente a términos de verificación en lo que va a ser solamente conveniente para ellos, ¿no? Otro de los puntos que toma cuando dice que es precario es que también que los sujetos a final de cuentas también van a reconocer en su existencia lo que es placentero, cuando a final de cuentas la naturaleza es más allá de los placeres, ¿no? También implica que tengas malas rachas. La metáfora que él usa es que toda comedia tiene algo de trágico, ¿no? Cuando termina la comedia empieza la tragedia y a la inversa. O también son casi puras metáforas las que se avienta cuando habla de esas cuestiones, pero que a final de cuentas nos habla más de su filosofía. Aquí es un punto importante cuando habla sobre el asunto, cuando él denomina su propia filosofía como instrumentalismo, y que toma prestado también el asunto del pragmatismo y esta distinción que hace, porque para él lo pragmático que va a ser lo que es útil para poder rectificar aquello que se conoce con la experiencia. A eso va a llamar pragmatismo él. No se va a ir por lo que es provechoso por él, sino más bien a la verificación del conocimiento obtenido a través de la experiencia. Pues también hay que partir del hecho de que él vivía... Ok. Me escucho muy fuerte. ¿Qué voz? Es voz del locutor. La conciencia. ¿Ya? Muy bien. Bueno, podemos dividir este asunto que ya tú mencionabas sobre que él rechazaba el empirismo positivista. El clásico. El clásico, llamémoslo, porque también hablaba sobre ese asunto de que el sujeto en ningún momento es una tabula rasa. Ya está totalmente lleno y está impuesto a ciertas conductas y ciertos aprendizajes. Y que lo único que se hace es moldear estos aprendizajes en un sentido provechoso. Para que sea útil. Que es la parte pedagógica, ¿no? O sea, que dice que su base de su pensamiento surgió en un yanquismo, en una base pragmática, y trata de alejarse de todo lo que fue la concepción estadounidense. Hay que decir que él era estadounidense, para empezar. Sí. Eso nos ayuda un poco para entender al pensamiento de John Dewey. Y por lo tanto se alejó de este pragmatismo tal vez de Benjamin Franklin, y que no quiso caer en esos puritanismos que traía la concepción estadounidense.
y afirmar o meter lo que él estaba muy asimil a las ideas de Darwin en su concepción biológica. También estaba en una concepción funcionalista, provechosa. También equiparaba a la conciencia humana, es lo que dice, con el trabajo de la evolución de una jirafa. Hay un ejemplo medio raro o medio curioso ahí donde habla de eso. O sea, el cuello de la jirafa tiene una utilidad, una funcionalidad, y por eso llegó a desarrollarse de esa forma. La conciencia del ser humano, el conocimiento del ser humano tiene una necesidad biológica, por lo que se desarrolla de la misma forma. Ahí es cuando sí busca que el conocimiento no sea simplemente estas cuestiones metafísicas en las que se quedaban los antiguos, en los que tiene una lucha con el problema del alma, del espíritu, de todas esas cosas que no tienen nada de útil en la condición social. Y que no se pueden comprobar de manera empírica. De manera empírica. Y dice, no, pues esas cosas no nos sirven ahorita, son cosas de ricos que se mantienen ahí ociosos. Lo decía alguien porque John Dewey viene de una familia pobre. Le dije, mira, ese me agradó. Me sentí identificado. Me viene de abolengo. John Dewey. Y pues, ¿quieren ir al primer corte? Sí, está bien, vamos al primer corte y tal vez comencemos con lo que vamos a haber empezado, con el contexto de John Dewey. Tal vez. Tal vez. No. ¿Podemos ir a corte? Bye. ¿Todavía no? ¿Vamos a decir tonterías todavía? Oídos nuevos para propuestas nuevas.
La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos Para propuestas nuevas. Bueno, bienvenidos a esta segunda parte en Agora Radio. Y seguimos con el pensamiento de John Dewey, o Dewey, John, del señor John. Ahí nos quedamos, porque no sabemos cómo se pronuncia su apellido. Y eso que es gringo, lo bueno es que no es alemán o austriaco. Es que uno estudia lo que le alcanza. Ya sé, porque nos vamos a molestar en saber cómo se pronuncia su nombre. Pero bueno, para comenzar, el filósofo estadounidense que le gustaba hasta cierto punto estar como figura pública, luchó por los derechos de la mujer. Sí. Y estuvo también junto a una huelga de obreros por derechos laborales. También estuvo metido en ese tipo de asuntos. Parte de pobre no entendiste. Venía de familia pobre. A mí no me digan que venía tan pobre si se dedicó a escribir. O sea, desde que lo pusieron como filósofo yo dije, no. Pues no tenía para juguetes, tenía para lápiz y papel. Nada más. Bueno, nada está más. bien, pero ¿por qué no se hizo dibujante? ¿Ya? ¿Por qué hacen esas Se casó creo que 2 o 3 veces, no recuerdo bien. Alguna de sus esposas fue su estudiante, Sí. no, 3 veces. Y la última esposa que tuvo, fue como a los 80 años de hecho. Y adoptó 2 hijos. Gran hombre. Sí, claro que sí. Eso sonó tan hipócrita de mi parte. Bueno, era fan de Hegel, era fanboy de Hegel, le gustaba mucho. Sí, creo que era más un fanboy, de hecho, por la cuestión de su lógica, que no la entendí. No vamos a hablar de su lógica, al menos que alguien sepa de. No. Pero le gustaba Hegel. O sea, ya con el asunto de que utilizó la lógica de Hegel, ya es suficientemente complicado como para no acercarme a ninguno de sus textos de lógica. Y bueno, ¿ya vamos a empezar con el tema o quieren...? No, falta la sesión de saludos. Todavía quiero seguir tonterías y después sesiones. y quiero que seguimos. Bueno. Ibas a decir algo acerca de Hegel. No, Que era su pozo del conocimiento. Era su pozo de conocimiento, que lo conoció a mediados de su carrera y que desde ahí empezó, cambió la visión de la filosofía de John Dewey, empezó a escribir ya un poco más de lógica, acercarse más a los pensamientos pragmáticos de Hegel y todo eso, y fue uno de sus, se podría decir, filósofos de cabecera por parte de John Dewey. Y bueno, algo más que tenemos que decir acerca de la experiencia es que para Dewey, John, Mr. John. existen al menos... sí, Mr. John. Happy. Existen 2 dimensiones en la existencia. Uno es el tener y otra cosa es pues conocerla, ¿no? Podemos decir que en realidad pues no se puede conocer lo que se tiene, o al menos tampoco lo que nosotros somos, y ya esto señala pues que el problema del conocimiento para él es un problema de cómo hallar aquello que es preciso encontrar de las cosas que nos rodean, porque a final de cuentas lo debemos hacer en aras de rectificarnos, y al mismo tiempo debemos evitar aquello que nos está dañando. De alguna manera esto está como en la naturaleza de los hombres, ¿no? Y obviamente también aquí se puede meter un poco de escepticismo, un escepticismo flexible, y ya que pues alguien en un término intelectual empieza a clasificar sus cosas, pero tampoco puede dudar de aquello que tiene empíricamente. Es decir, que pues uno no porque esté seguro de lo que se tiene de manera inmediata, tampoco lo convierte en un asunto de verdad o de falsedad, sino más bien se convierte en un asunto de mera existencia. Es decir, todo lo que se pueda meter como duda, y también aquello que esté como existente fuera de nosotros, puede ser sujeto también a la misma existencia, pero el problema que esto implica obviamente es que nunca estamos como buscando aquello que nos va a hacer rectificar nuestra propia razón, sino más bien estaríamos como siempre reafirmando lo que ya hemos adquirido. Qué bueno que apagaste ese micrófono porque se escuchaba. Muy feo, de hecho. Es que vi la cuestión de la empiria y dije, a ver, aquí Hay que comprobarla. Y resultó que ahí, todos recuerdan, hay una parte de la que él consiguió su doctorado, haciendo su tesis acerca de Immanuel Kant, que es esta problemática acerca de
los conceptos a priori, de los juicios sintéticos a priori, de cómo hay una relación entre estos conceptos que no subsisten en la experiencia, pero aún así hay un conocimiento, ¿verdad?, sin tenerlos. Esa es la problemática de Immanuel Kant, y la problemática que, según yo, espero no estar equivocado, ¿verdad?, John Dewey trata en la parte de su libro del doctorado. Ah, mira, qué bonito, sí leíste algo más, amigo. Pero tengo una pregunta para el ponente, ¿qué es el juicio sintético a priori? Ah, mira, John Dewey tiene un problema sobre... para conseguir. Nomás te lo aprendiste y salió así, ¿verdad? No. ¿Tú algo que le quieras comentar aquí a su exposición? No, que no respondió la pregunta, me encantaría escuchar la respuesta. Pues los juicios sintéticos a priori tienen que ver con esta condición entre los tres diferentes clases de juicios, o sea, el juicio sintético que se basa en la pura experiencia, el juicio analítico que simplemente es en relación con el conocimiento a sí mismo. Trascendental. Ya, pues tú contesta, pues. Y ya el juicio sintético a priori lo que tiene que ver es con esta relación del conocimiento verdadero que genera conocimiento, pero que no está basado en la experiencia. Ah, mira, qué bonito. No, sí supo mal, pero le echo ganas. No, es que esto viene a colación porque en términos pedagógicos Dewey dice que debemos optar una postura del conocimiento, sí debemos obviamente tratar de progresar en el conocimiento, pero a la hora de estar nosotros ejerciendo esta cuestión de estar aprendiendo o ejercitando el aprendizaje, debemos rescatar que el aprendizaje no debe ser en términos como si los científicos, absolutista, sino más bien debe permitir que aquello que sea reconocido como falso siga siendo también al mismo tiempo útil para lo que vaya a venir. De alguna manera estaría retomando o más bien postulando ad hoc de lo que estaba proponiendo en esa época, que el conocimiento científico no fuera nada más dado como fórmula trascendental, sino más bien que fuera dado como una fórmula que estaría reconociendo el valor de las fórmulas anteriores, pero que también estaría abierta a la crítica y a la nueva amplitud de la futura propuesta de lo mismo. Bravo. No, también esto se puede aplicar en su teoría pedagógica, donde él también cuestionaba el punto para qué servían los maestros en las aulas y cuál era la actitud que se debía tomar frente a los alumnos. Y este asunto es de que el maestro no debería por qué creer que los niños son bobos e inquietos y que los debe de tener quietos. De que no deben de moverse de sus asientos, traer juguetes. Ya ves. Pasa el... Sí, a final de cuentas, la postura pedagógica de Dewey se supone que es uno de los conceptos contemporáneos o actuales que se quieren implementar en algunas escuelas. Todavía en México creo que es muy poco donde se ha logrado, pero el maestro es el que se debe adoptar a las necesidades del grupo, no a la inversa. Es decir, en términos más ilustrativos, el profesor tendría que llegar a preguntarle cuáles son los intereses de los muchachos y a final de cuentas no tratar de limitarlos en lo que estén haciendo, sino más bien tratar como de alentarlos a que sigan reforzando a final de cuentas esos esquemas que ya traen, no sé si de su casa o de niveles anteriores de educación. Uh-huh. A final de cuentas sería como ayudarlo a reafirmar, y esto también me parece un poquito aristotélico, porque en Aristóteles la manera de aprender sería repitiendo constantemente, ¿no? Lo mismo con Dewey. Bueno, según yo era esta cuestión... Avientar una flechita, se equivocó. No era esta cuestión de la repetición, sino esta cuestión de que el niño, sin ser una tabla rosa, como decía que se le llega con intereses, con conocimientos previos, con un contexto de su casa y de su vivienda, de donde es, y por lo tanto, para que él reafirme el conocimiento, para los conocimientos debe de haber problemáticas. Las problemáticas son y cuando las resuelves es cuando conoces. Entonces, al niño, al solo decirle los conceptos no lo vas a captar, lo va a aburrir, no se le va a aprender nada, pero cuando se le enfrenta con una problemática que el niño la tiene que resolver, es cuando entonces sí reafirma el conocimiento, y es a lo que el maestro debe
De dirigirse. De dirigirse, de buscar al niño, buscar el interés del niño y cómo plantárselo. Según yo era más por ahí. A ver, tú que estabas ilustrando pequeñas mentes en temas de ajedrez, ¿funcionaría? Mira, pues yo tengo una regla de 1 metro. ¿Y vieras cómo funcionó? ¿Vieras cómo funciona? Se aprendieron exactamente Eres clásico, cómo, ¿verdad? cómo alejarse 1 metro. De mí. No hay abrazos, no hay contacto. Al menos aprendieron distintas dimensiones, ¿no? Sí. La cuestión, puedo hablar de 2 experiencias diferentes. Una donde parece que al niño se le obligaba a estar en la clase de ajedrez. Es un niño un poco más problemático porque hay niños que de plano no les interesa el ajedrez, tienen que estar ahí porque le dicen que esté, y sí se nota la diferencia con el niño que hay un taller en el que él entra por su voluntad y le gusta. Hay un acercamiento diferente al interés de esta cuestión de la pedagogía del ajedrez. Sí se nota mucho la diferencia. Y la regla ya nomás era por lujo. Sí, ya nomás para la presentación de maestro. Menos los modales. ¿Tú quieres comentar algo más? ¿Cómo? No, nada. No, es que, bueno, realmente parece que se retoma la práctica de esta pedagogía y pues tampoco se le da el reconocimiento, ¿no? Y además, si soy sincero, al menos dentro de alguna clase que yo haya tomado en la licenciatura, pues nada más se mencionó como parte de un contexto histórico, ¿no? Porque estábamos viendo a Bertrand Russell. Entonces se mencionó y vimos a Bertrand Russell y después me enteré de la temática que el autor contenía y me di cuenta de que pues era ad hoc a su tiempo, pero, ¿cómo decirlo? Como de ese filósofo que estaba proponiendo algo en rebeldía, ¿no? Porque a final de cuentas hay mucho contraste con lo que se proponía a inicios entre 19 y 20, en los siglos 19 y 20, pero a final de cuentas lo que estaba diciendo John Dewey pertenece también a la tendencia rebelde que ya estaba cargado ese siglo. Por ejemplo, la postura de Schopenhauer respecto a la existencia es parecida con Dewey, ¿no? Porque estamos viendo que está reconociendo también los efectos del fenómeno. En términos de Schopenhauer sería el fenómeno, pero con Dewey sería la existencia, ¿no? Que a final de cuentas el significado de existencia y fenómeno entre Schopenhauer y Dewey parecen ser similares, ¿no? Hay demasiado paralelismo. Para empezar, reconocer la limitación del sujeto, que es su propia naturaleza, y reconocer lo que está fuera de él, que también es su propia naturaleza. Y también, si te pones a hacer otro contraste, también existe el reconocimiento de la capacidad de los sujetos para transformar la naturaleza, pero lo que lo hace diferente es algo muy peculiar. Esa naturaleza del sujeto que transforma la naturaleza fuera de él puede modificarse a sí mismo, ¿no? Cuestiones que a lo mejor filósofos como totalmente prácticos se están olvidando, ¿no? Ellos sí van a reconocer que el sujeto es capaz de transformar lo que está fuera, ¿no? De hecho, en ocasiones ni siquiera le llaman naturaleza, le denominan materia, ¿no? En un término ya más marxista, pero no reconocen también esa capacidad de autotransformación que los sujetos mismos ya conservan, ¿no? Y a final de cuentas lo conflictivo es que van a surgir siempre casi de manera dialéctica. Esto también podría ser la tendencia hegeliana, en el que hay como cierto provecho de la naturaleza, pero también en sacar provecho tú estás perdiendo algo a cambio, ¿no? Sería una cuestión dialéctica, y esa pérdida para Dewey también sería algo que reconocer, ¿no? Que a final de cuentas sería algo que ya estaba dentro de ti como limitación, pero el hecho de que te confrontes con algo más, nada más lo está reafirmando y te está haciendo que lo reconozcas. También tiene esta cuestión en el que entiende como lo mejor el desarrollo, el movimiento, o sea, está en contra de todos esos postulados quietistas como metafísicos, como budistas religiosos. O sea, llega con esa concepción estadounidense y que se ve en las visiones educativas más modernas, en las que buscan siempre el movimiento, el desarrollo, el cambio. Él siempre buscaba que la educación fuera para la transformación. O sea, ya por ser un cambio es mejor que lo otro que estaba. Simplemente el hecho de quedarse quieto es algo que empeoraría las cosas. Pues chido, ¿no? Se me fue
No sé si se lo Ya mejor manda el corte. Ya, mejor mando. ¿Nos podemos ir a corte? Bueno. Sí, por favor. ¿Qué? La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos Para propuestas nuevas.
La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Bienvenidos a la tercera parte en Ágora Radio y seguimos aquí diciendo barbaridades sobre John Dewey. No, ya se va a acabar. Hoy tienen cosas que hacer, nos sentenciaron. ¿Ya nos sentenciaron de qué? De que tenemos que salir temprano. Bueno. Y pues yo para finalizar quiero mandarle saludos al caballero Palafox, al señor Juanito, a Yarlet, al tonto de Slid, y también les voy a decir que vamos a ganar, el partido FIDE va a ganar, yo se los juro. ¿Tú algo que quieras decir? ya voy a ser presidente de mi colonia, güey. Se te está transformando la cara al Bronco. Podemos hacer así un face swap con el Bronco. Nadie va a negar que son buenas propuestas y son prácticas. Claro. Alguien decía que lo utópico también es práctico y veme, yo estoy invirtiendo los valores, güey. Sí, claro. Y bueno, en lo particular hay que recomendar obviamente la lectura de Dewey. Tal vez la lógica para los que les guste la lógica, ¿no? Pero si quieren reconocer al filósofo por medio de un trabajo más o menos existencialista que quedó de lado después de la gran fiebre de leer a Sartre y Albert Camus, pues es recomendable el texto, ¿no? Y pedagógica también la pedagógica, para que se den una entrada acerca de cómo es esta nueva pedagogía que denominan moderna y contemporánea, que a final de cuentas ya no es tan nueva, porque ya tiene sus años, nomás que hasta ahorita se les ocurrió como estudiarlo y aplicarlo. De salir de Piaget y entrar a otros. Y pues antes de que comiencen con sus comentarios, si es que los van a hacer, también agradecerles, porque a veces se me olvida, y agradecer también a Controles. Y ya no van a traer juguetes a esta cabina. Eso crees tú. Pero es parte de nuestro aprendizaje y estamos interesados en la mecánica de los juguetes, de estos de niños. Así que sigue las enseñanzas de John y procura traernos mejor más cosas para que molestar. Y voten por mí, Claro por que mí, no. un gobierno inclusivo. Jamás. ¿No te gustaría mi gobierno? Solo si nos da tajada. Mira. Se transformó al PRI. Sí, mira, no me gusta ser corrupto. Y por eso a todos los que me apoyen les voy a dar charola federal para que festejen, a todos, para no ser corrupto. Yo solo pido discriminación indiscriminada. O sea, Más lento. y discriminemos a todos. Suena bien, me agrada su propuesta. Bueno, de antemano les agradezco habernos escuchado, al equipo, y pues nos vemos la siguiente semana. Ágora, el mejor modo de pensar es preguntando.